Ya. Entonces, este último tema es un tema maxilofacial. Es trata sobre los tumores y quistes maxilares, ¿ya? No son lesiones o tumores malignos, sino son tumores benignos, sobre todo los derivados de la formación del diente, o sea, son tumores y quistes odontogénicos. Entonces, tendríamos que diferenciar entre un quiste y un tumor y ver cuáles son los más frecuentes. Los quistes no son proliferación de células, sino es un quiste se define como una bolsa conectivo epitelial, que esta bolsa está tapizada en su interior por epitelio y en la parte externa está recubierto por tejido conectivo, que dentro de ello hay un contenido líquido o semilíquido. Eh, es como una bolsa, ¿no? Como un globo o algo así, ¿no? Donde tiene su cubierta externa, cubierta interna, y dentro puede haber líquido o alguna secreción. Estos quistes pueden ocasionar trastornos o problemas funcionales y estéticos. De por sí, a veces el paciente viene porque quiere hacerse una ortodoncia y ahí se detecta que tiene el quiste, en donde no hay ninguna simetría, o a veces vienen por pacientes con, lo que es más frecuente, con dientes careados y una simetría a nivel del hueso del maxilar o la mandíbula, y en el estudio ya se ve que son quistes. A veces puede ser de difícil diagnóstico porque hay diagnóstico diferencial con tumores benignos que son agresivos, y hacer de repente un diagnóstico erróneo o explicarle al paciente en forma incompleta puede traer, ¿no?, manejos inadecuados, ¿no? Acá se puede ver en la figura que podemos encontrar quistes en la parte blanda gingival, puede haber quistes en la parte de la corona de un diente, puede ver quistes entre dos raíces, o en la raíz de un diente careado, o en la raíz, en el sitio donde, en el ápice donde estuvo un diente, una exodoncia. Puede haber un quiste dentro de la corona de un diente retenido que todavía no sale. Puede haber quistes en la parte de la medular, sobre todo en el ángulo del cuerpo mandibular. Cada variedad tiene sus respectivas clasificaciones, que es la clasificación histogenética de los quistes, ¿no?, odontogénicos. Estos son quistes derivados de la formación del diente. Entonces, los quistes odontogénicos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Uno derivado de los restos de Malacet, que son el quiste periapical o residual, periapical o quiste residual, son los más frecuentes. Estos son derivados de la formación de la raíz del diente. Luego tengan quistes derivados del epitelio reducido del esmalte, que son quistes derivados en la formación de la corona del diente. El más frecuente quiste dentígero, después de la erupción o paradental. Y tenemos por último el último grupo, que son los más agresivos, los más difíciles de manejo, que con otros tumores, que son los quistes derivados de la lámina dental o restos de cerres. El más frecuente que vemos son los queratoquistes odontogénicos. Vamos a ver los más frecuentes con respecto a cada grupo. Primero es el quiste periapical. Es el más frecuente de todos los quistes odontogénicos. Y la causa más frecuente es caries o traumatismos. Entonces, pacientes que están con caries dental, le hacen curaciones, pero vienen con ya aumento de volumen, granuloma, pus, se le pide un examen de imagen y se ve una eh, quística radiolúcida, ¿no? ¿Cuál es la característica radiológica? Son lesiones radiolúcidas. Casi todos estos quistes son evaluados y manejados por el odontólogo. Entonces, el odontólogo llega, le piden una placa periapical o oclusal, con placas que se toman en el mismo consultorio, y se puede ver lesiones radiolúcidas justo en el ápice y la raíz del diente. ¿Cuál es el manejo? Retirar ese quiste, que se llama enucleación, a eso nosotros le llamamos curetaje. Luego de que se haga la exodoncia
o la endodoncia, dependiendo del manejo que le dé el odontólogo. A veces pueden crecer más y necesita ya en sala de operaciones realizar un curetaje más exhaustivo, ¿no? Acá en la radiografía panorámica es una área radiolúcida. Como manifestaba ayer, los maxilares lo podemos dividir en cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, empezando desde el lado derecho, terminando en el lado derecho superior hasta el inferior. El otro grupo es el quiste dentígero, que es originado del epitelio rhizoidesmate de la formación de la corona. Este quiste, esta bolsa, rodea la corona de un diente incluido. Hay líquido dentro de este diente y la raíz del diente está fuera del quiste, ¿no? Cuando se ve más en niños de 7, 8 años, en donde no ha bajado el canino o hay una superposición del canino, entonces se hace un examen radiológico y se ve que tiene un quiste. O en pacientes que quieren hacerse ortodoncias y quieren sacarse los tercer molares, se hace una radiografía y se ve que hay un diente incluido con un quiste ahí. ¿Cuál es el tratamiento? Igual retirar el quiste, la enucleación, con exodoncia del tercer molar, si es que fuera el tercer molar, o si fuese el canino, una ortodoncia. O sea, lo van dirigiendo el- la migración del diente para luego pueden retirarse el quiste o hacer marsupialización si es que es grande. ¿Qué significa marsupialización? Hacer un corte y abocar el quiste. Está quitando acá tu sitio. Para abocar ahí el quiste a la cavidad oral, se pone puntos alrededor y eso se llama marsupializar. Se aboca para que por ahí salga el líquido. Eso disminuye el tamaño y después ya se hace la enucleación. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Aquí en la imagen, una radiografía panorámica, se ve una área radiolúcida, una imagen radiopaca, lanceolada. Lo podemos ubicar desde el cuadrante 3 en la pieza 7 hasta el cuadrante 4 en la pieza 6. Las podemos delimitar, ¿no? Se ve una imagen radiolúcida del cuadrante 3, pieza 7.3, hasta el cuadrante 4, pieza 6.4. ¿Qué se hace? Se hace una exploración quirúrgica, un abordaje por vía oral, se hace un curetaje de toda esa zona, se lo limpia, se lo raspa bien, se saca todo la bolsa y obviamente el diente que está incluido. El otro grupo es el queratoquiste. Queratoquistes son quistes derivados de la lámina dental, de lo que mantienen fijo al diente. Y estos quistes tienen un comportamiento parecido al de un tumor. Son bien agresivos, son altamente recidivantes, pueden reaparecer. El sitio más frecuente se da en la mandíbula. Y estos quistes se pueden asociar a síndromes, que es el síndrome de Gorlin-Goltz, que está caracterizado por lesiones carcinosas vasocelulares, alteraciones de las falanges de los dedos, alteración de la hoz del cerebro, alteraciones de las costillas, todo característica de un síndrome. Si un paciente se aproxima a este síndrome de Gorlin, es necesario explicarle que puede reaparecer en varios sitios, especialmente manejos de curetaje y enucleación, ¿no? E inclusive de repente retiro con todo el hueso. El tratamiento va desde el retiro, una enucleación, una resección o ostectomía, marsupialización, resección, teniendo en cuenta que puede haber residuos múltiples. Estos quistes son los más complicados, los más difíciles de manejar. Entonces tiene que explicar al paciente. Vamos a ver un ejemplo de un quiste radicular, paciente con antecedentes de caries dental, curaciones, endodoncia, pero persiste un aumento de volumen, hay secreción, granuloma, se hace un abordaje, se hace un curetaje. A veces se puede colocar sustancias que
quemen toda esa área del sitio del quiste para evitar alguna formación nuevamente, si es que queda algo de epitelio, ¿no? Pues ahí se ve el quiste pequeño. Otra entidad que no tiene que ver con estos quistes es el quisto óseo aneurismático, que no es odontogénico, se asocia a traumatismos previos, pero veces podemos entrar con la idea de que es un quiste, se hace un abordaje y empieza un sangrado profuso. Entonces pueden ser uniloculares o multiloculares. Eh, entonces en estos pacientes, si es que se está pensando, eso se ve a veces intraoperatoriamente. Entonces tienen que resecar en bloque o hacer compresión hasta hacer un consentimiento informado de repente que va a requerir una resección del tumor quístico, ¿no? Esos son con respecto a los quistes más frecuentes que tenemos. Ahora vamos a ver los tumores óseos. Los tumores óseos ya son proliferación ósea como tal. Los más frecuentes son las exostosis, que también pueden conocido como hiperostosis. En realidad son protuberancias, son aumento de volumen de tejido óseo, son benignos. Sobre las láminas centrales donde se levantan. Las exostosis más frecuentes que tenemos es el torus palatino. Se encuentra en la línea media del paladar duro. Luego viene la exostosis bucal. El torus mandibular está en la cara lingual de la mandíbula, cerca de los dientes bicuspidios. Y la exostosis bucal es en la parte, en la rama alveolar, en la región de la cresta alveolar, tanto el maxilar o la mandíbula. Más frecuente es en el maxilar. Pero dentro de estos, los más frecuentes son torus palatino y se da en más o menos segunda, tercera década en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres. Y su crecimiento es lento. Ejemplos acá, un torus mandibular, torus palatino, en la línea media. Si uno lo palpa, se ve como si fuera duro, ¿no? Puede confundir con un tumor maligno de cavidad oral. Si es que no has palpado y no has visto nunca, sí, pero si es que uno ya ha tenido experiencia de palpar, que se palpa como si fuera hueso como tal, y no hay herida, ¿no? Pero a veces se puede formar heridas en pacientes que utilizan prótesis o están comiendo y se hacen heridas, entonces se tiene que descartar también alguna lesión maligna con una biopsia. El tratamiento y pronóstico. En realidad, estos tipos de exostosis no requieren tratamiento, a menos que ya empiecen a crecer y alteren ya en pacientes, por ejemplo, que utilizan sus dentaduras, ¿no? Prótesis dental. De repente ya se están lesionando con las comidas que tienen, con los alimentos que rozan. Entonces, lo que va a hacer necesario es entrar y remover todas esas zonas, un remodelado. Se puede utilizar con cincel y martillo o puede ser con una fresa, con mini motor y remodelar toda esa zona. El osteoma, como tal, ya es una lesión de tejido óseo maduro, el osteocito, ¿no? Hay una proliferación de osteocitos que son bien diferenciados con una estructura que predominantemente es laminar, igual como las exostosis es crecimiento lento, igual es poco frecuente en nuestro macizo óseo facial más frecuente es el hueso frontal. Pueden producir, la mayoría son asintomáticos, salvo que empiecen a comprimir en sitios un poquito recónditos que requieren ya un manejo quirúrgico si está creciendo. Las exostosis más frecuentes que vemos es la o el osteoma, que es el de Burnio, que lo consideran como convencional, una exostosis eburnea, es marfileoide, blanquecino, duro, pero también puede ser la cenosis intramedular. El examen, el estudio de imagen se pide una radiografía simple, se puede pedir, o una tomografía si es que es un tumor más de 3 centímetros, ¿no? Puede haber bordes mal definidos, de características de tejido óseo. Tenemos un osteoma frontal, que además tenía en el seno frontal ahí
una prolongación ósea, se corte, se retira y nuevamente se pone ahí se reconstruye con una mini placa de titanio 1.1, un osteoma de más o menos 3 centímetros de diámetro. Osteoma mandibular, largo mandibular. Estos son se pueden fundir con las exostosis gingivales. Acá otro ejemplo de un osteoma frontal extenso en la región del tercio superior, en el piso del techo de la órbita, perdón, un niño, y ya le estaba causando problemas de distopia y de visión. Se hace el abordaje coronal, que se había mencionado cuando se hace fracturas nasoesmoidales. Se de cola hasta el techo, se retira el tumor óseo. Con ayuda de neurocirugía se tiene que hacer la reconstrucción de la pared posterior del seno frontal y se colocan las mini placas y tornillos. En este caso utilizo de 1.5. Como manifestada en la anatomía patológica, puede ser de características esponjosos o ebúrneos. El eburnio es el más frecuente, es tejido compacto, duro, marfiloide, ¿no? Obviamente el crecimiento está en base al periósteo, del todo huesos, por el periósteo. El manejo de los síntomas, si es que no hay crecimiento, son asintomáticos, solamente es observación. Si es que ya empieza a crecer y hay una alteración estética, funcional, ya se tiene que resecar en bloque con un margen de seguridad porque pueden reaparecer. Vamos a ver un video de un osteoma o un osteocondroma de la apófisis coronoides. Es un paciente que no podía aperturar la boca progresivamente y se ve que tenía un tumor en el apófisis coronoide. En esta exposición no tengo las fotos previas y también de la imagen, pero tengo la de la cirugía. Vamos a ver si es que el... Ya, a ver, hable, doctora. Bueno, vamos a sacar el cóndilo. Pues, pero no. ¿Qué hago? No entiendo. ¿Qué hable? ¿Qué es lo que he sacado? ¿Qué sacado? Cóndilo. A ver, esa caja le pones cuando es. Bueno, el tumo, el ¿Ya es osteoma. osteoma o osteocondroma? Apuesta. Que quede grabado. Osteocondroma. Ah, no, vale. Porque por eso. Ahí está, ya está esta saliendo superficie. la doctora. Listo. Entonces, ahí ven osteocondromas o osteomas, ¿no? Se retira, se hace un abordaje semicoronal, se podría decir, para retirar ese tumor. El otro tumor odontogénico, que es, a pesar de ser tumor benigno, es bien agresivo, es el ameloblastoma, de crecimiento bien agresivo, recidivante, de acuerdo al manejo que se le dé. Entonces, el ameloblastoma, bueno, a veces le llaman adamantinoma, es un tumor odontogénico benigno, pero de comportamiento muy agresivo e invasivo localmente. Eh, es bien bajo su porcentaje de los tumores en realidad en la cavidad oral. Y el manejo es quirúrgico, sin embargo, hay dos no corrientes, conservadora o radical, de acuerdo a las características clínicas y histopatológicas. Estos amiloblastomas lo podemos ver en pacientes de 20 a 40 años, sin embargo, podemos ver a gente más adulta, 50, 60 años. Son las mujeres. Ay, maestro, estoy ocupando su sala un ratito. Estoy dando clase. Entonces, puede darse en varones y mujeres. No hay, acá en nuestro medio hemos visto más, manejamos más en mujeres que en varones. El sitio más frecuente del ameloblastoma es la mandíbula, y menos frecuente el maxilar, y en el maxilar son mucho más agresivos que en la mandíbula cuando aparece.
Tiene antecedentes en pacientes que tengan una alteración en la reparación del ADN con la formación de ameloblastoma. Puede ser clasificado como uniquístico, convencional, periférico. Ahora sí, el ameloblastoma uniquístico es el menos agresivo, pero se puede clasificar en 3 tipos de acuerdo a que la tumoración esté involucrando no un epitelio, una membrana. Si es que solamente está agarrando el epitelio de revestimiento, el quiste es tipo 1, tipo 2 si es que ya está proyectando hacia la luz, y tipo 3 si es que ya agarró todo la pared y está yendo hasta la luz completamente. Acá en este cuadro se puede ver el manejo de conservador a radical. Conservador va así como el manejo que se hace a los quistes. Se hace nucleación, marsupialización, curetaje, ostectomía. A veces se pone soluciones de Carnot y conservadores alternativos. El manejo radical es hacer resecciones en bloque, mandibulectomías o resecciones marginales segmentarias. A pesar de que se puede hacer algún manejo agresivo, la tasa de recurrencia va desde un 20 al 70%, mire. Es parecido a la recurrencia que tienen los el queratoquiste, pero va a depender del manejo que le den, ¿no? En los primeros 5 años, sobre todo en el primer año, es donde se ven las recurrencias, y el margen quirúrgico que le debemos dar es de 1 centímetro. El manejo de conservación de la enucleación curetaje son alternativas, tratamiento no quirúrgico, de repente para eh, anticipar un manejo más agresivo. Entonces, va a depender se le hace la biopsia y va a depender del resultado de la patología. Si la patología sale uniquístico, podemos ser conservadores, pero si sale sólido multiquístico, periférico, tenemos que ser más radicales. Evaluando el caso y también el tamaño del quiste, ¿no? Para eso tenemos que evaluar factores de elección. Tenemos, de acuerdo a la presentación clínico-patológica, que es un tumor muy agresivo, de crecimiento muy rápido, tenemos que ser agresivos en el tratamiento. La localización y tamaño, los de maxilar son mucho más agresivos. El tamaño también, quistes pequeños de repente se pueden hacer conservadoramente, como uniquístico, como los uniquísticos, ¿no? Las características, obviamente, histopatológicas, la edad y la condición del paciente. A veces tenemos pacientes que son de la selva o de lugares muy lejanos que no vienen en sus controles y cuando ya están muy avanzados recién acuden. Entonces, todo eso tenemos que evaluar. El ameloblastoma, la enucleación como manejo conservador, ¿en dónde podemos hacerlo más? En el ameloblastoma uniquístico, sobre todo en el tipo 1 o tipo 2. La marsupialización en uniquísticos de gran tamaño, como un tratamiento previo a la cirugía radical. La crioterapia, como es muy costosa, no se realiza, no se le indica como tal. Y la resección quirúrgica, obviamente, tiene que haber un planeamiento para una reconstrucción y rehabilitación funcional. Ya se ven los márgenes que se tiene que dar en un paciente, si es que también ha habido o no compromiso de las corticales, si es que ha recidivado, pero más o menos tiene que ser un margen de 1 centímetro como mínimo. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con los ameloblastomas van desde tumores odontogénicos, que son los mixomas odontogénicos. El ameloblastoma, ¿con qué se puede hacer un diagnóstico diferencial? Con el fibromixoma o el mixoma odontogénico. Ese es un diagnóstico diferencial. Con lesiones quísticas, con los quistes odontogénicos, ¿con quién? ¿Con el queratoquiste o con un quiste residual? Vamos a hacer el diagnóstico diferencial. También podemos hacer diagnóstico diferencial con lesiones no odontogénicas, como granuloma central de células gigantes, fibrosis gigante, hemangioma central, histiocytosis miofáscica. Hay un estudio a gran escala que se hace sobre el tratamiento del ameloblastoma y concluye. El tratamiento conservador tiene una tasa de recurrencia de 60-80%, imagínense, es alta la tasa de recurrencia. En cambio, la cirugía radical
con márgenes de 1, 1.5, tu tasa de recurrencia va hasta el 10%. O sea, sí es estadísticamente significativo la diferencia entre el tratamiento radical y el tratamiento conservador, pero va a depender del tipo de ameloblastoma, la edad del paciente, la condición, todo esto, ¿no? ¿Cuándo se recomienda la cirugía radical? ¿Un multiquístico sólido o un uniquístico avanzado o ya operado, ¿no? La cirugía conservadora, más como una técnica de soporte y seguimiento a largo plazo para los uniquísticos o multiquísticos con pequeño tamaño. Una de las características radiológicas de los ameloblastomas son ese aspecto de burbujas de jabón. Y bueno, la característica de anatomía patológica se ve la polarización inversa de sus células. Ese es el diagnóstico ya no tengo patológico, no es del patólogo. Acá vemos un caso, una paciente joven con una simetría a nivel de la hemicara del lado izquierdo. ¿Qué podrían decir, a ver, en el examen, en la foto que tienen, a ver, opiniones? Doctor, se observa una gran tumoración, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? La ubicación, Bueno, que ha las abarcado, características. que ha abarcado ¿no? La porción del maxilar inferior, superior, ¿no? Del lado izquierdo. Ya, Bueno, se ve con compromiso ya, ¿no? Dentario, sí, ya. con dentario, Sale ya de de las las partes encías también, blandas, ¿no? ¿no? La encía, la gingiva, ¿no? ¿Qué más? Exacto, doctor, ¿Podríamos pensar sí, que es un tumor también. maligno? Sí, sí, doctor, podría. Claro, puede ser Por un tumor maligno. ese, claro, sí, doctor, compromiso ya de partes blandas, ¿no? Dentario, Sí, sí, encías. el tejido óseo ya salió también. Pero si fuera un Sí, tumor doctor. maligno es un estadio 4A como mínimo, porque ya salió, ¿no? Pero su apertura oral tiene una apertura oral así a simple vista de más o menos 4 centímetros, abre bien la boca. Entonces, en esta paciente tenemos que hacer una biopsia quirúrgica para saber el- Doctor, ¿esta paciente cuánto tiempo de enfermedad tiene? este 2 y 3. Sí me escuchan, ¿no? Creo que parece Sí, sí, que doctor. hubo un Puede problema de ser un conexión. sarcoma, un osteosarcoma, ¿no, Ah, ya. doctor? Ajá, claro, está bien, puede ser. Entonces, empecemos a ver a empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Me está diciendo puede ser un osteosarcoma. Sí, puede ser un osteosarcoma. ¿Qué más podría ser? A ver, diagnósticos diferenciales. Puede ser un tumor benigno. No, doctor, no, no, Me más, parece. sí, más parece un tumor maligno, ¿no? Porque, como dice el compañero, hay un compromiso óseo también ya. Ya. ¿Qué más? A ver, otras opiniones de alguna compañera. En las 2 clases, o en las 3 clases que hemos tenido, no, ninguna compañera. ¿Hay compañeras? Creo que sí, ¿no? Que den su opinión, a ver. Hasta ahora solamente un diagnóstico han puesto de sarcoma.
Doctor, Doctor, ¿y un ¿podría ser un fibrosarcoma podría osteoblastoma? ser también? A ver, uno por uno, a ver, por favor. Doctor, ¿y podría ser un fibrosarcoma? Ya, bueno, igual Mm, está en la categoría de mesenquimal, la de los sarcomas, ¿no? Un ujú. osteosarcoma, un fibrosarcoma, ya, Un puede osteoblastoma, ser. doctor. Osteoblastoma, igual está siendo por la parte mesenquimal y óseo, sí, menos alejado, pero puede ser. Ujú, ujú, un poco menos alejado. ¿Alguna compañera, a ver, para escuchar una voz femenina? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces en esta paciente se hace la biopsia quirúrgica y el diagnóstico es un ameloblastoma. Ujú, ameloblastoma, sí. Mire, y el ameloblastoma es un tumor odontogénico benigno, pero sí tiene todas las características que puede pensar que es un tumor maligno, definitivamente, y puede ser de tipo sarcoma por la edad de la paciente, sí. Pues como sabemos, le hacemos biopsia quirúrgica. Ahora sí, un tumor de ese tamaño de la cavidad oral, como un carcinoma epidermoide que vemos comúnmente, no estaría abriendo tanto bien la boca. Nos da una idea. En la tomografía que se pide, se ve un tumor multiquístico que ya invade la cortical externa y la cortical interna. Se hace la biopsia quirúrgica. También en la tomografía se ve que solamente es de la mandíbula, en la hemimandíbula del lado izquierdo. No compromete el maxilar. ¿Qué se plantea? Hacer una hemimandibulectomía izquierda, se reseca toda la mandíbula del lado izquierdo y se reconstruye con un colajo microquirúrgico del peroné. Pues acá se ve la pieza quirúrgica, comparación a un bisturí, saca toda la hemimandíbula del lado izquierdo. Obviamente esto es diferente a la cirugía que se hace en cánceres de cavidad oral, donde se reseca todos los ganglios, todos los grupos ganglionares. Acá no, solamente se reseca el tumor de parte del lana hacia alrededor del hueso. Se plantea la reconstrucción. En estos casos que son grandes, entonces nos ayuda cirugía plástica. Se coloca una placa de reconstrucción de titanio alrededor del hueso peroneo con los vasos peroneos y se unen a los huesos, a los vasos faciales, la arteria facial. Esos son los moldes que se utilizan para tallar la fíbula, el hueso peroneo. Un ratito me están llamando, disculpen, a ver, voy a... Ahí voy a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, ahora sí. Allá. Justo me llamaron ahí, estoy con una Sí, se llamada le de una escucha, doctor, sí se le paciente escucha. que se operó ayer. Ya, entonces, como le manifestaba, acá hay el hueso peroné, se talla, se pone la placa de reconstrucción de 2.4. Entonces, la paciente
en el posoperatorio ya recobra su función y también ya la parte de la mandíbula sin ningún problema. Pues el manejo fue un tratamiento radical. Acá vamos a comparar lo que es el ameloblastoma de un queratoquiste. El ameloblastoma un tumor odontogénico y el queratoquiste un quiste odontogénico, que se pueden confundir. O sea, un paciente tú puedes decir, puede tener una tumoración quística, puede decir que es un queratoquiste o un quiste odontogénico, o puede ser un tumor quístico odontogénico como el ameloblastoma, la variante quística, ¿no? Entonces tienen algunas particularidades eh, entre el ameloblastoma y el queratoquiste. En el ameloblastoma, por ejemplo, es raro ver en niños y ancianos, es más frecuente en edad de 20, 30 años, más o menos parecido en el queratoquiste. En el ameloblastoma es más frecuente en la mandíbula, igual en el queratoquiste. En el queratoquiste puede estar asociado al síndrome de Golling-Goss, en el ameloblastoma no. En el maxilar es más agresivo. En el queratoquiste también tiene esas características, más frecuente en la mandíbula. La formación, la etiología. Bueno, el queratoquiste está relacionado con los restos de la lámina dental y el ameloblastoma puede tener varios puntos de la formación del, del diente, ¿no? Se puede asociar con el órgano del esmalte, el epitelio del quiste, o sea, son varios tejidos que pueden dar eso, la formación del ameloblastoma. La clínica, obviamente el ameloblastoma es mucho más agresivo que el queratoquiste. Ya es mucho más localmente más invasivo, puede agarrar las dos tablas, el queratoquiste solamente una sola tabla ósea, pero también podemos ver queratoquistes que pueden agarrar los dos, o sea, no, eso no siempre va a ser así, a rajatabla, ¿no? En las imágenes también puede ver características iguales como quistes. Se dice que con la resonancia magnética podemos diferenciar, pero la resonancia magnética no usamos como método diagnóstico porque es muy costoso y no ayuda solamente para partes blandas. Lo que utilizamos son este, tomografías, ¿no? La tomografía no nos va a diferenciar si es que son imágenes quísticas, sobre todo en el ameloblastoma quístico. La patología obviamente sí. O sea, se saca una parte de tumoración y el patólogo ya nos va a diferenciar que el ameloblastoma, la característica pues de la polarización inversa es lo que es la característica del ameloblastoma. En cambio, el queratoquiste, queratinocitos, el epitelio paraqueratinizado o ortoqueratinizado, nos va a orientar a la queratoquiste, ¿no? Diferenciar en el manejo del tratamiento del ameloblastoma. Si es uniquístico, puede ser conservador. En el queratoquiste de por sí se evaluar en marsupilación, enucleación o resección completa. Saber que es radioresistente el ameloblastoma, no se da radioterapia como indicación en realidad. Y la tasa de recurrencia es interesante que son más o menos parecidos los dos, la tasa de recurrencia, sobre todo en el manejo de los conservadores, los ameloblastomas. O sea, con un igual tipo de manejo, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Una paciente con un tumor, todo paciente así, paciente mujeres, se dan cuenta, en el cuerpo mandibular, en el cuadrante. ¿Qué cuadrante sería ahí? A ver, hacer una retroalimentación. Es la mi mandíbula del lado derecho, cuerpo mandibular derecho. ¿Qué cuadrante sería? Metro. ¿Puede ser el 4, doctor? Exactamente, es el cuadrante 4, ¿no? En el cuadrante 4 se ve ahí un tumor, una asimetría en el cuerpo mandibular. Se hace una biopsia y se comprueba que es un ameloblastoma. Como es un ameloblastoma sólido, duro, el tratamiento tiene que ser radical. Es una mandibulectomía segmentaria, se retira un segmento del cuerpo mandibular. Y
En este caso, en este paciente, se hace la reconstrucción con un colágeno peroné microvascularizado. Se coloca igual con otro paciente una placa de reconstrucción y se unen los vasos peroneos a los vasos faciales. Y ahí se recobra ya todo el arco mandibular, siguiendo también como el caso anterior, la, la marcación del hueso peroné, ¿no? En base a su tutor ahí. Otro caso, una paciente con un tumor en la mandíbula del lado izquierdo, ¿no? Cuadrante 3, que involucraba tanto el cuerpo como la rama. Esta paciente se hizo una hemimandibulectomía izquierda a expensas de hacer un proceso, luego una reconstrucción. Esta paciente, una niña, con una simetría también en la hemicara del lado izquierdo, no dolorosa, pero aumento de volumen. Se pide una radiografía panorámica y se ve una extensa lesión radiolúcida, tanto en la rama como en el cuerpo. Y se le hace una biopsia de tumor mandibular. Se ingresa y se ve un tejido medio cerebroide cremoso, así. Esa es la característica de los ameloblastomas sólidos. Se hace igual un curetaje para tener un diagnóstico todavía. Esto no es tratamiento. Otra paciente, dense cuenta, sexo femenino, más vemos mujeres, pero en la estadística mundial es parecido hombre y mujer. Una simetría en el lado derecho. Bueno, consistencia ósea, se le pide una tomografía. En la tomografía pueden ver ahí multilóculos, ¿no? Si bien es cierto, se mantiene parte de la cortical externa, pero multiloculado, ¿no? Varios compartimentos, varios lóculos. Obviamente se le hace primero la biopsia para saber qué es, y se confirma que es ¿qué diagnóstico diferencial podría ser ahí también? A ver, porque no salió ameloblastoma. En la biopsia no fue el resultado de ameloblastoma. ¿Puede ser un sarcoma, doctor? También sarcoma puede darse, sí, también está dentro de los diagnósticos que puede darse de tumores malignos. De tumores benignos, de acuerdo a la clase que hemos visto, voy a retroceder para que vean el diagnóstico diferencial del ameloblastoma. Espérate, quiero poner acá. ¿Con qué podemos hacer diagnóstico diferencial? Miren, con tumores odontogénicos, ¿con quién podría ser? Con un fibromixoma odontogénico. Con lesiones quísticas, con queratoquiste odontogénico, si es quiste como tal, ¿no? Con otras lesiones no odontogénicas, granulomas centrales, células gigantes, osificante, histiocytosis idiopática. Todo eso abanico puede ser en este paciente. El primero que se acerca al ameloblastoma como tumor odontogénico es el fibromixoma. Ese es el diagnóstico que se encontró en esta paciente, un fibromixoma. Es un tumor benigno. Igual se hace una mandibulectomía segmentaria por la extensión del tumor y se coloca una placa de reconstrucción con un injerto óseo de cresta ilíaca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Doctor, pero como en las imágenes se observa, a veces hay algunos tumores que, bueno, como ese, parecen, el anterior, ¿no? Parecen malignos, pero verdaderamente a veces son benignos, ¿no? Entonces, Ujú. en estos casos, la biopsia es importantísima, ¿no? Para Así es, poder para que se den cuenta, evidenciar, ¿no? ¿no? Sí. Exacto. Es,
Sí, doctor, Todo porque tumor ese, tienes que tener una ¿no? evidencia, Parecía un osteosarcoma, porque claro. sí, doctor, sí. Cierto, Es porque para que parecía un se, osteosarcoma, como dijo el compañero, ¿no? sí, 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 sí. Porque abarcaba, Este, ¿no? Partes blandas, ¿no? ya Eh, había Sí, sigue, doctor. el diente Siga, estaba doctor. extruido. Sí, o sea, para Sí, que doctor. vean que es importante toda tumoración, necesitamos una evidencia y la evidencia más fuerte que se tiene es hacer una biopsia quirúrgica. Con la biopsia quirúrgica tienes un diagnóstico histopatológico del tejido y obviamente proceder al manejo terapéutico. Ahora sí, claro, el cuadro clínico es importante porque hay pacientes, por ejemplo, estos son a veces de larga data, ¿no? Gente que tienen tumor bastantes meses de crecimiento bien lento, o a veces puede aparecer en forma rápida, un mes, 2 meses, que nos dicen ya la severidad del caso. Igual se le tienen que hacer plantear la biopsia y el manejo quirúrgico. En manejo quirúrgico de los tumores malignos es mucho más radical, se amplía más los bordes, si es que es de cavidad oral y estamos pensando en un carcinoma epidermoide, sabemos que tiene comportamiento loco regional, o sea, la parte local y la parte regional, o sea, tenemos que hacer la disección de cuello. En cambio, en los sarcomas, por ejemplo, el manejo no se hace disección de cuello, es local nada más. Y obviamente en estos que son tumores benignos, solamente es alrededor de la tumoración y el hueso. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra pregunta? Hoy día es mi día también quirúrgico. Toca esperar con la doctora Quevedo. Hoy día la primera cirugía que hemos hecho es una una displasia severa lingual. Pues se va a hacer una fractura de ángulo mandibular. No hay ninguna vamos a ver, aprovechando que usted sale para que vea. Espérenme un ratito, no puedo girar la cámara por alguna razón. No, no, no sé por qué no.
Aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Allá, que decían, ya no hay ninguna otra pregunta. ¿Quieren ver a ver la placa del paciente que se va a operar? Voy a decirle, a ver, le pongo la placa. A ver. Enseña los dientes, a ver. Enseña los dientes. Está bien, a ver, tu mordida es la que tienes ahorita o Una variación un mínima. poquito mínimo, ¿no? Ya, está bien. Esta es la fractura del paciente, una fractura en ángulo mandibular. De acuerdo a la clase, ¿qué tipo de fractura sería? ¿Favorable o desfavorable? La clase que se dio ayer. A ver, opiniones. ¿Quién se lo otro?
¿no? Listo. Entonces, ¿qué opinan? Favorable, doctor. La fractura favorable, ¿no? Los fragmentos se unen, no se desplazan, no hay tanto desplazamiento, es una fractura unilateral. ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué manejo sería conveniente para él? Lo que se va a hacer es una reducción cruenta más osteosíntesis con miniplaca, porque el ángulo mandibular, como el hueso mandibular es un hueso que en movimiento tiene bastantes fuerzas, pues se tiene que unir con una miniplaca ahí, como mínimo. Como es oral, se puede hacer una técnica no tan, puede ser intraoral, y colocar una miniplaca, o también puede ser intraoral y con un sistema percutáneo. Este paciente va a hacer una reducción cruenta de fractura mandibular más osteosíntesis con miniplaca, sistema 2.0. Para ustedes, para el nivel académico de un médico general, es reducción cruenta de la fractura mandibular más osteosíntesis con miniplaca, sistema 2.0, de 2 milímetros. ¿Ya? Muy bien, alumnos. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer, pues digan, damos por terminado la clase. ¿Nada? Sí, está bien, doctor. Creo que no hay preguntas. Gracias. Listo. Buenos días con todos. Que tengan un buen día. Y todavía me toca hasta las 8 de la noche operar. Vamos. Gracias, doctor. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, buenos días. Muy bien. Gracias, doctor.